A continuación vamos a hablar del componente más importante de la computadora, el CPU. El CPU es la unidad central de procesamientos. Como su nombre lo indica, se encarga del procesamiento de datos e información. Como el tipo de computadora que estamos usando es la microcomputadora, a su CPU se le llama microprocesador. El CPU tiene tres componentes básicos: unidad de control, unidad aritmética lógica y registros, tal como se muestra en la siguiente figura. La unidad de control. La función de la unidad de control es coordinar todas las actividades del computador. Controla los buses a través de los cuales se comunica con el resto de componentes del computador, en especial con la memoria RAM, porque allí deben estar los programas a ser ejecutados. Unidad aritmética lógica, o también llamado ALU. En la unidad aritmética lógica se realizan operaciones aritméticas como adición, sustracción, etc. y operaciones lógicas como OR, NOT y XOR, entre dos números. Registros. Es el medio de almacenamiento temporal para los datos de las instrucciones, así como el ALU necesita el uso de registros para poner los datos a operar. También en otras partes del CPU se necesita de registros para poner los datos a las direcciones. Como vimos en un gráfico anterior, es necesario que el CPU tenga contacto con la memoria RAM. Esto es posible a través de un conjunto de cables a los que les llamamos buses. Se les ha clasificado de acuerdo a su aplicación, en buses de datos, de direcciones y de control, los cuales van a permitir la comunicación entre los diferentes componentes de la computadora. Bus de direcciones. Este bus permite transportar las direcciones de origen o destino de la información que se transmite sobre el bus de datos. El CPU genera una dirección a su bus para ubicar, por ejemplo, una instrucción que se encuentra en la RAM. En la actualidad el bus de direcciones ha sido incrementado para lograr una mayor capacidad de direccionamiento, es decir, podrá manejar mayor cantidad de RAM. Bus de datos. Este bus permite transportar los datos. Es un bus bidireccional. Ingresan y salen los datos del CPU. El ancho de banda del bus de datos en los microprocesadores ha sido incrementado con el objetivo de aumentar la velocidad de transferencia. Bus de control. Determina cuándo un dispositivo puede ser leído o escrito, ya sea a memoria o a los dispositivos de entrada y salida, y principalmente a través de estos bus controla la comunicación con los controladores. Cabe señalar que dentro del CPU existe una memoria de alta velocidad y de poca capacidad, llamada memoria caché. Su finalidad principal es almacenar datos para nivelar la velocidad de transferencia entre la memoria RAM y el CPU. En la actualidad existen microprocesadores de múltiples núcleos, los cuales pueden realizar más tareas en paralelo durante cada ciclo de reloj. Es decir, poder duplicar, triplicar e incluso cuadruplicar el número de tareas en paralelo, a comparación de un microprocesador de un solo núcleo. En esta oportunidad contamos con un microprocesador de múltiples núcleos, Core L2 Duo, que trabaja a una frecuencia de 3 GHz. Ahora procederemos a instalarlo, siempre teniendo en cuenta la falta de un contacto en una de sus esquinas, para su correcta ubicación. Como el microprocesador trabaja a altas velocidades, tiende a calentarse. Es por eso que contamos con un disipador y un cooler, el cual evita el recalentamiento. Ahora hablaremos de un componente muy importante para el funcionamiento de la PC, el chipset. Este chipset integra la mayoría de los controladores usados para su comunicación con el CPU. Este chip consta de dos circuitos, el puente norte y el puente sur. El puente norte se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria RAM. El puente sur controla los dispositivos asociados, como son la controladora de disco SIDE, los puertos USB, el FireWire, SATA, ranuras PCI, etc.
es decir, es el encargado de comunicar al procesador con el resto de los periféricos. La ROM BIOS. La memoria ROM es una memoria no volátil en la cual se almacena el BIOS, que es un sistema básico de entrada y salida. Esta memoria es importante en el momento de encendido, ya que el programa que tiene permite al CPU realizar la carga del sistema operativo del disco duro a la memoria RAM. El BIOS es un sistema básico conformado por un grupo de programas. Estos son el POST, el boot y el setup. El POST es el programa que permite hacer un autodiagnóstico en el momento del encendido. Verifica el funcionamiento de los componentes del mainboard. Por ejemplo, si algún dispositivo tiene fallas, este será informado en la pantalla. El boot. El boot es el programa que le permite al CPU cargar el sistema operativo en la RAM, que mayormente se encuentra en el disco duro. El setup es el programa que permite configurar a los componentes instalados en el mainboard. A través de él se puede configurar la fecha, la hora, la secuencia de booteo, establecer password, el tipo de disco duro, CD disquetera, etc. La RAM CMOS. La RAM CMOS es una memoria volátil, es decir, que pierde sus datos al no tener energía. Es por eso que usa una pila o batería con la intención de mantener sus datos almacenados en dicha memoria, mientras la computadora está apagada. Trabaja junto al reloj, el cual mantiene actualizado la hora y la fecha.